Muy buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos a las noticias de Intereconomía. Día de ciclogénesis explosiva y día de explosión de ira en Lérida, donde el separatismo ha vuelto a organizar uno de sus espectáculos victimistas. ¿Por qué? Pues porque alguien por fin ha hecho aplicar la ley. Todo eso en el día en que juraba el nuevo fiscal general del Estado y los españoles recordamos hoy los 30 años del salvaje atentado de ETA en Zaragoza. Pero la imagen del día, desde luego, es esta. ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Manifestantes aparentemente espontáneos han tratado de impedir por la fuerza el cumplimiento de una orden judicial. La orden judicial que obligaba a la devolución de los bienes de Sigena. Los incidentes han tenido lugar en el Museo de Lérida, depositario ilegítimo de esos bienes que pertenecen al monasterio oscense de Sigena. Detrás de la algarada aparece claramente el separatismo catalán, institucional, con profusión de declaraciones victimistas. El mismo separatismo que en su día abusó de su poder para secuestrar unos bienes culturales que no le pertenecían. ¿Y cómo puede reivindicarse el derecho a quedarse con algo que le ha sido robado a otro? Pues porque el separatismo catalán lleva 40 años haciendo mangas y capirotes de la ley con plena impunidad. Nadie les había obligado nunca a cumplir una sentencia, hasta hoy. Hoy, cuando la aplicación del artículo 155, por tímida que esté siendo, obliga a resolver este flagrante caso de ilegalidad. Solo cabe esperar que otros muchos casos semejantes se resuelvan, y para calibrar hasta dónde ha llegado el disparate autonómico, nada más elocuente que esas sordas en trance de histeria por verse obligadas a devolver lo que sus líderes habían robado. Esta es la noticia del día. Otras noticias más importantes en titulares. Hoy ha jurado formalmente su cargo en el Palacio de la Zarzuela el nuevo fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar. Examinaremos la tarea que tiene por delante. La campaña electoral catalana cumple un día más con encuestas que arrojan un resultado muy igualado. Las expectativas de los separatistas se mantienen altas. Se cumplen 30 años de atentado de ETA en la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza. 11 muertos, entre ellos varios menores de edad. Hoy demasiada gente prefiere olvidarlo. En Página Económica nos preguntaremos quién paga los 100 millones de euros diarios que nos cuesta la gigantesca deuda pública española. La estructura de nuestro gasto público es cada vez más insoportable. Prosigue la polémica en Madrid por la restricción de la libertad de circulación de los ciudadanos en dos importantes calles comerciales. La Corporación de Carmena está en el ojo del huracán por esta medida claramente autoritaria. Y en el ojo del huracán está también el equipo municipal de Podemos en Alcalá de Henares, que se sienta en el banquillo por prevaricación. ¿Qué ha hecho ahora esta gente? Lo veremos. En Página Internacional arrecia la polémica por la decisión de Donald Trump de llevar la embajada norteamericana en Israel a la ciudad de Jerusalén. Veremos cuál es el trasfondo real de esta decisión. Veremos también una noticia trascendental en Oriente Próximo. Siria primero y ahora Irak dan por definitivamente derrotado al Estado Islámico. Pero, ¿de verdad ha terminado esta guerra? Mientras tanto, Nicolás Maduro consolida su autocracia con unas elecciones donde el porcentaje de abstención ha sido escandaloso, cada vez más lejos de la democracia en Venezuela. En Europa, la derecha alternativa busca poner en común sus posiciones con una nueva cumbre, esta vez en Praga. El Grupo Europeo de las Naciones y las Libertades tenderá lazos con las naciones rebeldes, Hungría y Polonia. Y en Página Deportiva ya conocemos los rivales de los equipos españoles en las competiciones europeas. Solo los atléticos están contentos. Hoy se cumplen 30 años del salvaje atentado de ETA en la casa cuartel de Zaragoza. Fueron 11 muertos, muchos menores de edad y muchas víctimas que siguen sin encontrar justicia. Tenemos al teléfono a alguien que, desdichadamente, fue una de esas víctimas. Francisco José Alcaraz. Señor Alcaraz, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, ¿no ha estado usted en Zaragoza?
Sí, sí he estado en Zaragoza. Sí ha estado en Zaragoza. No ha estado entonces en el acto oficial. Infórmeme, por favor, porque sobre esto yo he oído comentarios de todo género. Bueno, pues nosotros nos enteramos a través de otras víctimas de otros atentados terroristas, incluso del 11M, de que el Gobierno y la Fundación de Víctimas del Terrorismo que dirige Marimar Blanco habían organizado un acto homenaje a las víctimas del cuartel de Zaragoza. Pasaban los días y a nosotros, con mi familia, no se pone en contacto nadie, y a nosotros nadie nos invita, ni a la madre de las niñas, ni al padre, ni a mi madre, ni a mí, a ninguno. Y visto de que llegaban las fechas y que nos excluían de este acto oficial el Ministerio del Interior, pues bueno, me he desplazado con mi hermana y mi cuñado, los padres de Miriam y Esther, y hemos hecho un pequeño acto homenaje pues con la bendición del monumento por parte de un pater castrense, y también hemos depositado unos ramos de flores en otra hora que no era ninguno de los actos oficiales. Pero, señor Alcaraz, perdóneme, es inconcebible. Es decir, ¿por qué? Pues es la segunda vez que pasa. En el 25 aniversario ya lo hicieron y lo han vuelto a hacer otra vez. Y la razón es muy sencilla. Obviamente este gobierno no quiere al lado a ninguna víctima que le recuerde que Josu Ternera, el autor de ese atentado, el que mandó cometer ese atentado, está en libertad gracias al acuerdo que entre Rajoy y Zapatero llevaron a cabo en ese proceso de negociación con ETA para permitirle ese indulto encubierto. Este gobierno no quiere a nadie que le recuerde y que critique su política antiterrorista, que es continuista de la que denunciamos con el presidente del gobierno Zapatero. Y por lo tanto somos víctimas molestas y que le recuerdan y que de alguna manera evidencia la traición a la que nos ha llevado a todos. Se trata, por tanto, de domesticar a un colectivo particularmente menesteroso, evidentemente, como es el de las víctimas. Lo tiene domesticado, y a los que no han domesticado nos han llevado a la muerte civil. Únicamente no existimos, saben que todos estos agravios que nos hacen no tienen ninguna consecuencia en ninguno de los ámbitos. A partir de mañana hay otra noticia, y saben que lo que ha hecho el Ministerio de hoy no va a tener ninguna consecuencia, como no la tuvo hasta 5 años, y por lo tanto se pueden permitir el lujo porque vivimos en una sociedad muy acomodada, muy olvidadiza, y que saben que estos políticos que traicionan a las víctimas del terrorismo saben que no lo van a pagar en la urna, y por eso lo hacen. Don Francisco José Alcaraz, muchísimas gracias por estar con nosotros, aunque sea en un trance tan amargo, o quizá precisamente porque es en un trance tan amargo. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias por darnos voz. Gracias. Juan Fluger, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué pasó en Zaragoza? Bueno, pues en Zaragoza tenemos el segundo gran atentado, una línea de atentados en los que se buscaba causar la mayor cantidad de víctimas posibles. El anterior había sido el de Hipercor, con 23 víctimas mortales. En la línea que buscaba la banda terrorista de ultraizquierda ETA en aquel momento, que no era otra sino la de forzar un proceso de negociación con el gobierno, con el ejecutivo de Felipe González. El cuartel de la jefatura de la Guardia Civil de Zaragoza era un objetivo relativamente sencillo, porque era un establecimiento antiguo, con pocas medidas de seguridad, donde además vivían civiles, es decir, las familias de los guardias civiles junto a los guardias civiles. Esa bomba, ese vehículo con una bomba de gran hablamos de 250 kilos de explosivos, tiró abajo toda la zona residencial del edificio, causando, como bien habéis dicho, 11 muertos, de ellos 5 eran niños, y hasta 88 heridos. Hay por lo menos 88 personas reconocidas como víctimas del terrorismo que sobrevivieron a aquella masacre. ¿Los responsables, los culpables de ese crimen fueron aprehendidos, apresados, juzgados, condenados? Unos sí y otros no. Los 4 grandes responsables de ese crimen son Parot, famoso de la doctrina Parot, sí, que ahora ha habido una excarcelación masiva, estamos hablando de más de 100 ya miembros de la banda terrorista ETA que han sido excarcelados. Estaba Fiti, Paquito, que fue el que dio la orden directa del asesinato, y estaba que estos 3 estaban encarcelados, y Josu Ternera, que era el ideólogo de esta estrategia de la banda terrorista ETA para forzar esa negociación que comentaba antes. Y por supuesto que Josu Ternera, desde el año 2003, está huido de la justicia, se le ha localizado en varias ocasiones en varios sitios, ha pasado por Venezuela, pasó por Cuba, sabemos que ha estado en Francia, en el sur de Francia, pero no se ha hecho, o por lo menos no parece que se haya hecho todo lo posible para proceder a su detención y esclarecer la responsabilidad. Josu Ternera pasó por el Parlamento Vasco como presidente, quiero recordar, de una comisión de derechos humanos. De derechos humanos, exactamente. Con la connivencia del Partido Nacionalista Vasco. Por supuesto, ahí estuvo hasta que salió precisamente huyendo, cuando se le iba a juzgar
para dilucidar la responsabilidad que podía tener sobre este atentado. Desde entonces está fuera y todo el mundo piensa que el Estado sabe dónde está. Por lo menos ha habido periodistas que han comunicado a la sociedad civil española su paradero, y me consta que en 2 de los casos, el caso del sur de Francia y el caso de Venezuela, los mismos periodistas comunicaron al Ministerio del Interior que iban a proceder a dar esa comunicación. Juan Fluger, periodista de La Gaceta, muchísimas gracias. Gracias a ti. Buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Estas cosas hay que recordarlas precisamente porque son cosas que muchos españoles no quieren conocer y nosotros tenemos que contarlas. Nuestra obligación es contarlas porque una vida pública que decide ignorar la mitad de las cosas que le pasan es una vida pública enferma. Por nosotros, desde luego, no va a quedar a la hora de recordar este y otros asuntos de los que tampoco nadie parece querer hablar, como es el problema de la deuda pública. La deuda pública española nos cuesta cada día a los españoles 100 millones de euros. Cada día 100 millones de euros, nada menos. Lo asombroso es ver cómo saltan de gozo los portavoces gubernamentales cada vez que colocamos más y más deuda. Para tratar de entender el fenómeno tenemos tenemos en directo a don Roberto Centeno, ingeniero de minas, analista económico y hombre sobradamente conocido por la opinión pública española. Don Roberto, agradecerle lo primero que esté con nosotros y lo segundo, preguntarle directamente, ese coste financiero de 100 millones de euros al día, ¿cómo se paga? ¿Se carga en los presupuestos generales del Estado? Por supuesto, se carga totalmente a los presupuestos generales del Estado y lo que tengo que decir, porque a lo mejor 100 millones diarios no se entiende bien, que desde que está Rajoy en el gobierno hemos pagado de intereses 170.000 millones de euros. El agujero de las administraciones en los últimos 10 años llega a los 760.000 millones, o sea, a más de 3/4 del PIB. ¿Realmente es preciso ese gasto para atender las necesidades sociales de los españoles? Bueno, primero tengo que hacer una observación. Los 760.000 millones es lo que se llamaría deuda según el protocolo de déficit excesivo, pero eso es una convención de Bruselas para los países que, como España, tienen un déficit público superior al 3%. La deuda total no es 760.000 en estos últimos 10 años, sino que ha sido 1,1 billones. Y lo segundo no es para gasto social ni nada que se le parezca, es para financiar, de un lado, el disparatado despilfarro del sistema autonómico, que nos cuesta 100.000 millones de euros más de lo que costaría un Estado descentralizado, como por ejemplo Francia, y también el dinero que ha habido que pagar, que ayudar a los bancos para devolver hasta el último euro los préstamos que nos hicieron las cajas alemanas durante la crisis. Señor Centeno, todo ese dinero de la deuda, ¿a quién se lo debemos? ¿Quién nos tiene en sus manos? Pues mira, voy a dar una cifra, no es que nos tenga en sus manos, digamos que estamos en una situación muy delicada. ¿A quién se lo debemos básicamente? Pues al Banco de España. Es el principal comprador de deuda española, es el BCE a través del Banco de España. De enero a octubre de este año, el Banco de España ha comprado 70.000 millones de euros en deuda y en los últimos 3 años ha comprado aproximadamente unos 270.000 millones de euros. Por lo tanto, es el principal acreedor con gran diferencia. Pese a todo, tanto el Gobierno como los medios institucionales aplauden cada vez más que España coloque más y más deuda. ¿Cómo podemos explicarle esto al ciudadano? Bueno, pues de una manera muy sencilla. En primer lugar, el aplaudir porque el Banco de España compre esa deuda al Estado para que pueda seguir despilfarrándolo, me parece absolutamente ridículo y de una ignorancia total y absoluta de cómo funcionan las cosas o cómo se financia la economía española. Eso por un lado. Por otro lado, decirles que en este momento la deuda total de España es de 1,58 billones de euros y eso representa el 140% del PIB. Esto quiere decir que
España esa deuda no la podrá devolver jamás, con lo que entre interés y además la deuda sigue subiendo, es decir, cada año añadimos nuevas cantidades a la deuda. ¿Esto qué significa? Significa que las próximas generaciones de españoles, por lo menos las 2 o 3 generaciones próximas de españoles, es decir, en los próximos 60 años, las habremos literalmente arruinado, porque jamás podrán devolver esa cifra tan brutal de la deuda. Además, y esto es muy grave, a alguien le puede parecer que el hecho de que se lo debamos al Banco de España pues es favorable, es justo lo contrario, porque esto significa que no se puede hacer una quita de deuda. Y si se hace una quita de deuda, como esta deuda el Banco de España la tiene en el activo, tendría que reducirla en el pasivo, lo cual significa que tendría que disminuir drásticamente el crédito a la economía, con lo que la economía se hundiría. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Y gracias por estar con nosotros en esta noche para contarnos justo lo que nadie quiere oír. Cada vez que hay una noticia de que España coloca no sé cuántos millones de deuda, los tienen que pagar por comprarla, no es verdad. No es toda la verdad, que es casi peor. A nosotros nos cuesta todos los días esos 100 millones de euros y seguimos teniendo ese agujero. ¿Usted sabe lo que son 760.000 millones de euros en 10 años de agujero de las administraciones? Calcule usted que nuestro PIB es el billón, es decir, 3/4 partes, como ha contado antes Albavila, de nuestro PIB, 3/4 partes se nos han ido en los últimos 10 años en el agujero de las administraciones. Y pedimos, y nos dan. Y a lo mejor usted piensa, bueno, ¿y por qué nos dan? ¿Sabe, Salva? Hay un clásico en la alta política que es lo siguiente. Yo no te doy dinero para que me lo devuelvas. Te doy para tenerte obligado siempre, para que siempre seas mi vasallo. Bueno, pues esto funciona en la política y es un criterio mucho más político que económico. Estaría bien saber de quiénes somos vasallos. Bueno, hablando de vasallos, vamos a cambiar de tema, que en Madrid está avasallada, pero literalmente. Avasallados literalmente son los que están obligados a caminar solo en un sentido en una calle peatonal, que es lo nunca visto. Jamás pensó, imagínese usted un español de hace 40 años que de repente me dicen, por esta calle solo puedes caminar en esta dirección, lo que habría pasado. Bueno, pues hoy se ha hecho en Madrid en 2 calles de lo más céntrico y no ha pasado nada. O a lo mejor sí que ha pasado. Javier Torres, buenas noches. ¿Qué tal, José Javier? Buenas noches. ¿Ha pasado? Bueno, la gente yo creo que ya está resignada con la medida de Manuela Carmena del Ayuntamiento de Madrid. La calle Preciados y la calle Carmen, como bien saben, desembocan en la Puerta del Sol y para transitar por ellas solamente podemos hacerlo a partir de ahora en sentido único. Por lo tanto, los vecinos que viven en mitad de la calle, para poder llegar a su domicilio, tienen en muchos casos que dar la vuelta por la calle paralela. Esta es una medida polémica que duda cabe. Manuela Carmena ya el año pasado empezó en la Gran Vía también a hacer algunos experimentos cortando 2 carriles que este año también se han vuelto a cortar. Se cortan 2 carriles al tráfico para que pueda pasar la gente. Son carriles para peatones. Bueno, yo puedo entender que cortes perfil, porque eso se hace en muchas ciudades, porque es verdad que las aglomeraciones son brutales y al fin y al cabo al centro no se llega mal en transporte público, relativamente. Pero que la gente que va a comprar, ¿qué pasa? Por ejemplo. En la Gran Vía, los comerciantes, por ejemplo, ya se han quejado. Claro. Esta medida que ya, insisto, se puso en vigor el año pasado, este año se retomó la última semana de noviembre. Bueno, pues bien, desde la última semana de noviembre hasta hoy, que es 11 de diciembre, han perdido las ventas, han caído las ventas un 15%. Esto lo han dicho hoy los comerciantes de la Gran Vía. En Preciados, como decimos, la medida es incluso más incómoda, puesto que impide a los vecinos que están allí pues tener que dar toda la vuelta para llegar a su casa. Y yo me pregunto hasta qué punto esta medida, José Javier, en la cuarta del ayuntamiento, es que todo esto se hace por seguridad, para evitar atentados, porque hay policías al principio y al final de la calle. Pero hasta qué punto los ciudadanos están dispuestos a perder libertad sin quejarse, ¿no? Se está hablando de que esto puede ser un experimento social de los chicos de Carmena en el ayuntamiento. Con todo lo que hace la gente de Carmena, la gente de Podemos en general, sale siempre el mismo asunto de que es un experimento social. Yo iría más allá. El experimento social realmente son ellos. A mí lo que me resulta fascinante es que haya efectivamente una sociedad ya tan domesticada que esto, bueno, la gente más o menos lo trague, y además con el argumento de la seguridad que nadie se para a reflexionar. Es decir, si en una calle en la que la gente camina en esta dirección tú quieres hacer un atentado, no pondrás la bomba aquí, la pondrás al final, donde creas un caos formidable porque la gente corre en dirección precisamente contraria a la de la masa de viandantes. Bueno, es una cosa elemental. Luego,
No creo que sea realmente una cuestión de seguridad. Sin embargo, es el argumento que ha hecho que la gente diga, bueno, pues tendrá que... No la gente, en fin, buena parte de la gente diga, tendrá que ser así. Y el ayuntamiento para este tipo de casos prevé multa, es decir, el ciudadano que se oponga... ¿Ah, sí? Cuéntame eso que no lo sabía. El ciudadano que se oponga a transitar, a caminar en el sentido que impone el Ayuntamiento de Madrid, pues la policía municipal, que está allí, como decía antes, al principio y al final de la calle, impone una multa al ciudadano que se oponga, o sea, que vaya en sentido de la masa. No me lo puedo creer. Así es. Bueno, en el ámbito municipal alguien ha protestado, en el ámbito autonómico alguien ha protestado. ¿Qué dice el PP? ¿Qué dice Ciudadanos? ¿Qué es eso de libres e iguales? Con lo que nos... Pues de momento no hay quejas, por decirlo así, importantes ni de Ciudadanos, ni del Partido Popular, ni del resto de partidos de la oposición, el Partido Socialista, que, recordemos, es culpable de que Manuela Carmena esté sentada en el Ayuntamiento de Madrid. Es verdad, Carmona hay que explicarle eso. Entonces, y es que no me imagino a Antonio Miguel Carmona aceptando una cosa de este tipo, de verdad, personalmente, para que veas, en fin. Javier Torres, muchas gracias. Ya sabes por dónde tienes que salir sin desviarte del camino. Lo vamos a intentar. Del camino marcado. Nosotros nos vamos a los deportes. A los deportes vamos porque hoy ha pasado un poco de todo. Tenía usted que ver las caras de consternación de los seguidores de los grandes equipos españoles que están en Champions al ver lo que ha pasado en el sorteo. O sea, una cosa, vamos, como si Carmena les obligara a ir en una dirección nada más, en la calle. Más contentos están los de lo que antes era la UEFA, que ahora se llama la Premier, y no sé qué, pero a mí lo que más me interesa es lo del balonmano femenino, que al parecer a nadie le interesa en esta redacción, salvo a mí. Menos mal que está Juanma Pérez Noya. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier Alba. Bueno, pues vamos primero con ese sorteo de Champions. Venga, que tanto... sí, que ha sido trágico, unas caras, una cosa. Bueno, ha habido una reacción bastante intensa, tanto en Real Madrid como en Fútbol Club Barcelona, que son los dos principales damnificados después del sorteo de la Champions, que ha emparejado, lo vamos a ver, a Real Madrid, por ejemplo, con el Paris Saint-Germain. Había mucha expectación en Nyon. La mano inocente ha sido Xabi Alonso, que no ha dado demasiada suerte a su ex equipo, al Real Madrid. Vamos a ir viendo los emparejamientos. Primero, ese Real Madrid-Paris Saint-Germain. Como el Real Madrid quedó segundo de grupo, jugará la vuelta fuera en París. Ida miércoles 14 de febrero, Día de los Enamorados. En Madrid, la vuelta en París el próximo 6 de marzo. Por parte del Barça tampoco ha habido mucha suerte. Era el rival que más probabilidades tenía de tocarle. Chelsea será finalmente el equipo que se enfrente a los de Valverde. La ida el 20 de febrero, la vuelta el próximo 14 de marzo. Y hay otro equipo, el Liza, también en esta Champions League, el Sevilla, que tiene un cruce bastante complicado. El del Manchester United, el equipo de Mourinho, se enfrentará a los hispalenses. La ida el 21 de febrero, la vuelta el 13 de marzo. Después de este sorteo, tanto Butragueño como Unai Emery, por parte de Real Madrid y de PSG, han valorado ese cruce del que toda Europa habla. En París, que duda cabe que es un gran equipo, junto con nosotros uno de los candidatos al título. Y yo creo que para el fútbol es demasiado pronto que esta eliminatoria se celebre en la ronda de octavos. Quand je connais que c'est Real Madrid, je suis content. Parce que je crois que nous voulons jouer un match le plus grand possible. Bueno, aparte de ese Real Madrid, el PSG, de ese Barça-Chelsea, de ese Sevilla-Manchester United, ha habido otros emparejamientos, los estamos viendo en pantalla. El Juve-Tottenham, el Basilea-City, una vez más tiene suerte el equipo de Guardiola, el Oporto-Liverpool, Bayern-Besiktas, mucho cachondeo en las redes, porque cómo es posible que el Bayern pase segundo de grupo y le toque el Besiktas, y sin embargo a el Chelsea, el PSG, pasando primero, le toque el Real Madrid. Y por último, el Shakhtar Donetsk contra AS Roma, el equipo en este caso de Monchi. Bueno, esto en lo que atañe a la Champions League. La Liga, parece que nos hemos olvidado de ella, pero no, ayer terminó esa jornada en la que el Barça sigue comandando la clasificación. Lo estamos viendo detrás, muy cerca está el Valencia, que también hizo los deberes, también consiguió su victoria ante el Celta de Vigo. Un poquito más abajo el Atlético, cuarto el Real Madrid, que después de vencer
vencer al Sevilla, consigue distanciarse de los hispalenses. Bueno, pues ese Barça que comanda la Liga, tampoco decimos, ha tenido mucha suerte en Champions. Aún así, Valverde, después de este entrenamiento del FC Barcelona, ha hablado de la televisión oficial del club y ha valorado así el duelo ante los ingleses. Bueno, un sorteo duro para nosotros porque, bueno, por la entidad del rival, pero bueno, ya sabíamos que nada iba a ser sencillo, había grandes equipos en el bombo y bueno, nos ha tocado uno de los más complicados. Con ilusión también, porque es un partido bonito de jugar, una eliminatoria complicada, pero al mismo tiempo atractiva para todos, ¿no? Como también ha entrenado más tarde que el FC Barcelona el Real Madrid, porque lo ha hecho en Abu Dhabi. Allí está, se ha desplazado en las últimas horas para jugar el primero de sus partidos, la semifinal del Mundial de Clubes. Un partido complicado que tiene el próximo miércoles a las 6 de la tarde. En el caso de que venciese, la hipotética final sería el próximo sábado también a las 6 de la tarde. Bueno, pues antes de este entrenamiento, Zinedine Zidane ha hablado en los medios oficiales del club y ha opinado acerca de cómo va la temporada. A pesar de todas las críticas al Real Madrid, ha dicho el francés que nadie se olvide, hemos ganado ya 2 títulos y estamos muy cerca, si vencemos en este Mundial de Clubes, de conseguir el tercero de la temporada. Nosotros no tenemos excusa de nada. El calendario es esto, es lo que nos toca. Ganamos 2 trofeos. Vamos a intentar ganar este tercero y luego vamos a tener los 6 meses que nos queda después de enero, la Champions, la Liga y la Copa. Yo creo que podemos estar muy satisfechos, muy contentos cómo va la temporada. Pero no solamente ha habido hoy sorteo de la Champions League, también de la Europa League, también en Nyon. En este caso ha sido Erika Vidal, el exculé, la mano inocente. Estamos viendo los cruces de los españoles. El Atlético de Madrid, que ha caído desde la Champions, se enfrentará al Copenhague. Ha tenido suerte el equipo de Simeone, la Real Sociedad no tanta. Se mide al Red Bull Salzburg, un equipo de los más ricos ahora mismo del continente, con mucho poderío ofensivo. El Villarreal ante el Olympique de Lyon, entre otros Mariano. Y por último, el Athletic Club ante ese Spartak de Moscú, que cayó después de, por ejemplo, vencer y golear al Sevilla. Que tengan mucho cuidado los vascos. Y Javier, sé que lo estabas esperando, vamos a hablar de las guerreras, efectivamente, es cómo están jugando ahora mismo. Este es el entrenamiento previo al encuentro decisivo que están disputando ante Noruega. De momento, malas noticias, perdemos 5-9, pero confiamos absolutamente en nuestras guerreras, que esperemos que remonten a las escandinavas. Lo importante es participar. Juan Pérez, muchísimas gracias. Van a ser las 9, así que nos vamos a recordar los titulares del día. Hoy ha jurado formalmente su cargo en el Palacio de la Zarzuela el nuevo fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar. Examinaremos la tarea que tiene por delante. Hablaremos también de la campaña electoral catalana, que cumple un día más con encuestas que arrojan un resultado muy igualado. Las expectativas de los separatistas se mantienen altas. Se cumplen 30 años del salvaje atentado de ETA en la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza. 11 muertos, entre ellos varios menores de edad. Hoy demasiada gente prefiere olvidarlo. En Página Económica nos preguntaremos quién paga los 100 millones de euros diarios que nos cuesta la gigantesca deuda pública española. La estructura de nuestro gasto público es cada vez más insoportable. Sigue la polémica en Madrid, ya lo hemos visto, por la restricción de la libertad de circulación de los ciudadanos en 2 importantes calles comerciales. La Corporación de Carmena está en el ojo del huracán por esta medida claramente autoritaria, y en el ojo del huracán está también el equipo municipal de Podemos en Alcalá de Henares, que se sienta en el banquillo por prevaricación. ¿Qué ha hecho ahora esta gente? Dentro de un ratito, aquí mismo lo vamos a ver. En Página Internacional arrecia la polémica por la decisión de Donald Trump de llevar la embajada norteamericana en Israel a la ciudad de Jerusalén. Veremos cuál es el trasfondo real de esta decisión. Y noticia trascendental en Oriente Próximo, porque Siria primero y ahora Irak dan por definitivamente derrotado al Estado Islámico. Pero, ¿de verdad ha terminado ya esta guerra? Mientras tanto, Nicolás Maduro consolida su autocracia con unas elecciones donde el porcentaje de abstención ha sido escandaloso, cada vez más lejos de la democracia en Venezuela.
Y en Europa, la derecha alternativa busca poner en común sus posiciones con una nueva cumbre, esta vez en Praga. El Grupo Europeo de las Naciones y las Libertades tenderá lazos con las naciones rebeldes, Hungría y Polonia. Y en página deportiva ya conocemos los rivales de los equipos españoles en las competiciones europeas. Solo los atléticos están contentos. Y más cosas que le tengo que contar, porque la Guardia Civil ha denunciado a los mozos de escuadra porque ha seguido dando escolta a los consejeros y otros cargos investigados tras la aplicación del artículo 155 y porque el Tribunal Supremo ha ampliado a la cúpula de Esquerra la investigación por la insurrección separatista. En fin, la cosa está que arde, pero hoy lo que ha ardido ha sido Lérida. Abrimos con Sigena, un asunto donde todo es escandaloso. Alba Vila, ¿cuáles son las claves de este embrollo? ¿Dónde empezó todo? Pues las claves comienzan en los años 80, pero no llega a manos de los jueces hasta hace 5 años, en 2012. Pero antes de entender el porqué del conflicto, veamos qué son realmente los bienes de Sigena. Es un conjunto artístico compuesto por 97 obras que pertenecía al monasterio de Sigena y que entre la década de los 80 y de los 90 se vendieron a Cataluña. Estas obras se repartieron en dos, 44 en el Museo Diocesano de Lérida y 53 en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Fue en ese año 2012 cuando el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Villanueva de Sigena demandaron a la Generalitat para poder recuperarlas. Sin embargo, se separaron en dos causas distintas, según la localización de ellas. Las que se encontraban en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, proceso que se cursó en el Juzgado número 2 de Huesca y se devolvieron en julio de 2016. Y por otro, las de Lérida, sobre las que se centra la polémica de hoy. En julio de 2015, el juez ordenó el retorno de las piezas. Sin embargo, la Generalitat no hizo absolutamente nada, hasta hace unos días, al presentar un recurso ante ese órgano judicial. ¿Dónde está ahora el problema? Porque no hubo en su día este conflicto que había hoy, pues se centra en dos cuestiones, sobre todo por el desafío independentista que estamos viviendo y también porque achacan toda la culpa al artículo 155. Todo lo que ha sucedido hoy en la siguiente crónica. Que més enllà de la decisió del jutge, que digui que es té que utilitzar la força o no, estic convençut doncs, que tant el jutge com el govern d'Espanya, que al final té que obeir les instruccions judicials, prendran la millor decisió i la decisió sobretot més tranquil·la. La previsión del candidato popular a presidir la Generalitat ha fallado. Cargas policiales, calles cortadas, desalojos, gritos, son solo algunas de las imágenes que nos ha dejado el día de hoy. La tensión era más que evidente, sobre todo cuando más de un centenar de personas han intentado acceder al perímetro vallado alrededor del museo y que ha sido impedido por una barrera de Mossos. Los manifestantes se negaban a retirarse de tal forma que incluso el propio museo ha pedido no utilizar la violencia. Una situación aprovechada por el bloque independentista, y es que a pesar de tratarse de una decisión judicial, recurren a su habitual victimismo y a su fiebre secesionista para tildar estos hechos como un golpe de Estado, al igual que dicen, se hizo con el polémico artículo 155. Bueno, la verdad es que estamos tristes, disgustados, nosotros creemos que no tiene ningún sentido lo que se está produciendo. Es la constatación clara que no existe un 155 suave, porque al final lo que está haciendo el Estado es aprovechar pues, esta aplicación del artículo 155 para llevarse estas obras de arte. Tal es así que el que fuera presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tachaba a los Mossos de ser una policía militarizada. Desde Esquerra aseguran sentirse humillados, pero no solo esto, sino que incluso Joan Tardá solicita echar en cara a PP, Ciudadanos y PSC la situación vivida en Lérida. Mientras, en las filas de la CUP, califican el traslado de expolio. Lo que está pasando hoy en el Museo de Lérida no tiene nada que ver ni con el arte ni con la justicia. Aquí lo que se está produciendo es un expolio cultural. El gobierno del Estado español, el gobierno de Aragón, junto con la Guardia Civil, ha venido a buscar su botín de guerra en este conflicto entre Cataluña y el Estado español. La reacción de Podemos no se ha hecho esperar y ha criticado que el gobierno de Aragón disfrute con la Guardia Civil entrando en un museo. El gobierno de Aragón excitándose ante la imagen de la Guardia Civil entrando en un museo.
Eso sí, desde el gobierno aseguran que la retirada se ha hecho con profesionalidad. Yo creo que las cosas se han hecho correctamente, se han hecho con inteligencia, se han hecho con prudencia y sobre todo con lo más importante en un Estado de Derecho, que es cumplir con las decisiones judiciales. Después de más de 10 horas en el museo, el reloj marcaba las 11:30 cuando las 44 obras estaban ya embaladas y preparadas para ser transportadas al monasterio de Villanueva de Sigena. Eso sí, se han entregado 43 de 44, ya que un lienzo no ha sido encontrado por los técnicos desplazados al museo. Pasadas las 3:30, las obras sacras llegaban a su destino. Bueno, como todas las sentencias, las que te gustan y las que no, son sentencias que hay que respetar, porque en este país hay separación de poderes, de manera que no se puede estar aplaudiendo cuando la sentencia te gusta y poniendo cara triste cuando no te gusta. O sea que ha desaparecido un lienzo. Sí, no lo han encontrado. Qué cara más dura. Pues yo me pongo en el lugar ahora de los millones de catalanes de bien, que saben perfectamente lo que ha pasado, que saben que el expolio fue el que hizo el gobierno catalán sobre los bienes de Sigena, aprovechándose de la ignorancia, pensemos que es así, de unas monjas que estaban allí y que ahora, lógicamente, tienen que devolver aquello. Me pongo en el lugar de esos millones de catalanes de bien y me da una vergüenza terrible ver a toda esta gente clamando el expolio y haciéndose las víctimas cuando en realidad ellos eran los victimarios. Y lo de Podemos es que ya no tiene nombre. Pero bueno, de Podemos hablaremos un poquito más tarde y sobre todo de lo que pasa con Podemos en Alcalá de Henares. Como es lógico, este asunto de Sigena ha teñido por completo la campaña electoral catalana. Ciertamente no puede ser ajeno a la propia campaña electoral. ¿Y qué ha ocurrido allí en la campaña electoral hoy? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver primero, muy sumariamente, qué es lo que dice cada cual y luego le voy a contar, si usted me deja, lo más gordo y más triste que ha pasado en esta campaña. Sea cual sea el resultado de esas elecciones, existe algo sobre lo que ya no se albergan dudas. En España la ley se cumple y así va a seguir siéndolo. Convendría llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Porque esto de la unilateralidad, pues no se sabe exactamente qué significa, pero yo creo que significa esto: la liquidación de la ley, el saltarse las normas de convivencia, el no estar sujetos al imperio de la ley, y entonces es la ley la que yo quiero, la ley del más fuerte. Eso no se debe hacer, está muy mal. Que podemos iniciar una nueva etapa política en Cataluña, que se respete la legalidad, que se abra la política a todos los partidos políticos y no se silencia a la oposición, que se recupere la convivencia y la reconciliación. Por tanto, votar a Ciudadanos en estas elecciones supone un voto clarísimo para acabar con el procés y también para que se acabe la necesidad de aplicar el 155, porque podríamos tener un gobierno respetuoso con todos los catalanes, respetuoso con la legalidad y respetuoso con las resoluciones judiciales. Nosaltres només volem arribar a un acord amb el Partit Socialista i amb Ciutadans, perquè creiem que els tres, si ens ajuntem, si anem amb la mateixa direcció, som l'única opció que pot garantir que Catalunya surti del pou en què s'ha instal·lat a l'independentisme. Que en cap escenari contemplarem la celebració d'un referèndum, ni referèndums legals ni referèndums il·legals, per separar Cataluña de la resta de España. PSC creo que también es bastante obvio. Hasta hoy el Partido Socialista ha apoyado la hoja de ruta del PP en Cataluña. Ha apoyado la represión a la gente pacífica, ha apoyado el encarcelamiento de líderes políticos catalanes, ha apoyado utilizar a los jueces y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para resolver problemas políticos. Hombre, yo creo que si el señor Iceta se desmarca públicamente y clarísimamente de la hoja de ruta del Partido Popular, sería un avance. Yo también siento esa vergüenza que usted siente al oír a los líderes políticos en campaña electoral. Pero lo peor, lo de los dos Borrell y ninguno bueno. Vamos a verlo en pantalla. Uno, consejero, este es el que ha agredido verbalmente a Iceta por su condición sexual, diciendo que tiene los esfínteres dilatados. Usted me perdonará. Resultado, este caballero ha tenido que dimitir. Creo que tenemos el otro Borrell. El otro Borrell es el de la izquierda, que es el señor que ha dicho que los aragoneses van a tener que sufrir las consecuencias de lo de Sigena porque se les restará prestaciones sanitarias. Una auténtica barbaridad. ¿Quién ha dimitido de los dos?
el que ha insultado a Iceta, el otro, que es el que al fin y al cabo ha blasonado chulescamente de su cargo público, no. En fin, que va a tener trabajo o no el fiscal general del Estado. Cubriendo este asunto ha estado María Matos, que tiene muchísima información al respecto. Vamos con ella. María, hola. Buenas noches. Pues hace poco más de una hora, Julián Sánchez Melgar juraba cargo como nuevo fiscal general del Estado ante el rey Felipe VI en el Palacio de la Moncloa. Tras el fallecimiento de José Manuel Maza en Argentina hace 23 días, ahora el encargado de llevar las riendas de la Fiscalía será Sánchez Melgar y de seguir con esa línea continuista de Maza y de investigar al Govern de la Generalitat y al Parlament. Pero ¿quién es realmente Sánchez Melgar? ¿Qué se sabe hasta ahora de este nuevo fiscal? Pues se sabe que es uno de los más veteranos del Tribunal Supremo y hay dos cosas muy importantes que destacan en su carrera. La primera, que fue uno de los impulsores de la doctrina Parot, que fue la cual permitió que muchísimos terroristas de ETA pudiesen cumplir íntegramente su condena en la cárcel, y también fue uno de los que votó en contra de la doctrina Botín. Es decir, él quería ver al señor Emilio Botín, al que fuera presidente del Banco Santander, sentado en el banquillo, teniendo en cuenta toda la influencia y persona tan importante que era Botín en nuestro país. Por eso podemos decir que el señor Sánchez Melgar puede llegar a ser un fiscal muy valiente. Pero para analizarlo más a fondo contamos con la ayuda del director de Confilegal, el señor Carlos Berbel. Muy buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, un placer. Bueno, ¿qué podemos esperar del nuevo fiscal general del Estado? Bueno, primero de todo me ha dicho que, por favor, cuando habláis con compañeros, que digan que se llama Sánchez Melgar, no Melgar como lo están llamando. Mañana tomará posesión justamente en el Tribunal Supremo y luego habrá una copa, iremos a verle y demás. ¿Qué podemos esperar? Pues continuidad. Sánchez Melgar es un magnífico magistrado especializado en penal. Él además tiene una característica muy especial, y es que él es uno de los dos, o era uno de los dos magistrados que eran los magistrados del CNI. Nuestro sistema de espionaje, vamos a llamarlo así, está controlado legalmente. Entonces, cada vez que tienen que entrar en alguna casa o tienen que intervenir algún tipo de comunicación, lo que sea, el CNI pide autorización a dos magistrados. Él era uno de ellos. Con lo cual, ¿qué quiere decir eso? Que tiene muy claro el papel del Estado dentro de la democracia española. Por eso digo que no vamos a esperar más que una continuidad de lo que estaba haciendo Maza, de que era un buen amigo dentro de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Él votó igual que Maza en las dos sentencias que usted ha citado, y no debemos esperar ninguna sorpresa de ningún tipo. Es decir, es la continuidad pura y dura. Bueno, y también se sabe que fue el impulsor de la querella junto a Maza del Govern y de la mesa del Parlament. ¿Será este el mayor reto que le espera ahora al nuevo fiscal? A ver, el fiscal lo que va a sostener es las dos querellas que ahora mismo ha asumido el magistrado Pablo Llarena, del cual era compañero, no lo olvidemos, que decir que viene con un conocimiento o una experiencia que, si hubiera sido un fiscal o cualquier otra persona elegida, hubiera sido diferente. Pero él conoce muy bien el caso, es un hombre de Estado. Por lo tanto, él va a llevar adelante el cometido o la misión que se había impuesto en su momento Maza con la querella contra los miembros del Gobierno autonómico catalán y de la mesa del Parlamento, por supuesto. No esperen ninguna cosa nueva. Entonces, ¿cree usted que pudo haber sido justamente eso, que iba de la mano con Maza, el por qué ha sido elegido? A ver, yo no creo que haya sido elegido porque iba de la mano con Maza. Digamos que ha sido elegido porque tenía el perfil adecuado en estos momentos. No querían que fuera un fiscal, sino que fuera un magistrado de la Sala Segunda, la Sala Penal, y que estuviera ducho en ese tipo de historia. Esta es el mayor desafío, la mayor amenaza que sufre la democracia española desde su nacimiento, en el 78 prácticamente. Por lo tanto, busca a un hombre que esté bien bragado en ese tipo de circunstancias y que tenga muy claro cuál es el papel que tiene que tener el Estado en esto, que es la propia preservación. Por lo tanto, yo creo que aquellos que auguran de alguna forma algún cambio radical y demás, yo les digo que no va a ser así. Por ejemplo, María Matos con la noticia de la elección del juramento del nuevo fiscal general del Estado, y abrimos página internacional en otro asunto, porque hemos empezado el día con una noticia de Laura Fernández Cañas, muy buenas noches. Muy buenas noches. De un atentado terrorista en Nueva York en hora punta, a las 7 de la mañana. ¿Qué ha pasado?
Así es, empezamos, el día arrancaba la jornada de hoy con este explosivo, con este ataque que al final no consiguió saldarse con muertos, pero sí con 4 heridos graves. Uno de ellos, Alaa Uda, que es el chico de 27 años de nacionalidad, bueno, viene de Bangladesh, pero llevaba en Brooklyn viviendo casi toda su vida, y con este detonador casero, y menos mal que ha sido casero, porque por eso no ha sido mayor la explosión y sus consecuencias. Y así empezaba la ciudad de Nueva York esta mañana. La explosión sucedió en una de sus principales estaciones de metro. Además, las imágenes, la verdad que son terribles. Bueno, al final no hay definición oficial de terrorismo sobre este asunto, pero si eso no es terrorismo, tú me contarás. Exacto, todavía no se ha declarado como un ataque terrorista. Ahí estamos viendo la explosión captada por la cámara de un policía grabando a su vez la cámara de seguridad. La claro, señala, las cámaras de seguridad, exacto. Y esto que usted va a ver, en fin, felizmente no se ve lo suficiente como para que usted sienta el horror de los que lo han visto más de cerca. Bueno, está vivo, no se preocupe, es asombroso. Es decir, realmente la bomba era una chapuza, ¿qué se le va a hacer? En fin. Y luego lo de Trump y Jerusalén, gran movidón. ¿Qué es lo que ha pasado? Es verdad, decenas de miles de manifestantes salieron de nuevo a la calle hoy por 5º día consecutivo en Oriente Medio y en otras partes del mundo para protestar contra la polémica decisión del presidente estadounidense Donald Trump de reconocer Jerusalén como capital de Israel. Pero Esparza, si te parece, vamos a analizar un poquito más a fondo este conflicto. Venga, vamos al vídeo. El presidente americano Donald Trump desataba el pasado miércoles la polémica en Oriente Medio con su decisión de reconocer Jerusalén como capital de Israel, haciendo volar por los aires décadas de negociaciones y al mismo tiempo cumpliendo con la promesa que expresidentes como Clinton, Bush u Obama no habían podido cumplir. Jerusalem is still the capital of Israel and must remain an undivided city accessible to all. As soon as I take office, I will begin the process of moving the United States ambassador to the city of Israel as chosen as its capital. I continue to say that Jerusalem will be the capital of Israel, and I have said that before, and I will say it again. And Jerusalem will remain the capital of Israel, and it must remain undivided. Eran ya 7 las décadas de consenso internacional sobre el Estado de Jerusalén, que desde la guerra de 1949 había sido dividida en 2 mitades, la occidental israelí y la oriental palestina. En el año 1967 Israel ocupó la parte este y se la anexionó de forma unilateral. Israel considera Jerusalén su capital eterna e indivisible, pero ningún país del mundo lo reconoce salvo ahora Estados Unidos. Por su parte, los palestinos aspiran a declarar Jerusalén Este como capital de su futuro Estado. Trump, sin embargo, no distingue ni la parte oriental ni la occidental y legitima, por tanto, la aspiración de Israel y frustra los deseos de los palestinos de establecer su soberanía en el este. Las negociaciones fracasaron en 2014 bajo la mediación del secretario de Estado demócrata John Kerry, desde que se firmaron los acuerdos de Oslo en 1993. La perspectiva de paz es cada vez más irreal debido a la política de asentamientos judíos en Cisjordania, factor que hace que la soberanía palestina sobre su propia tierra sea limitada y fragmentaria. Aunque la comunidad internacional sigue pensando que la solución es la existencia de 2 estados que convivan en paz, la realidad nos dice que es imposible. Con la decisión de Trump, Estados Unidos se pone del lado de uno de los involucrados en el conflicto. Esto no ha sentado nada bien a los palestinos ni a los estados árabes que ven a Estados Unidos descalificado para ser mediador de cualquier esfuerzo por encontrar la paz. Pero recordemos que detrás de esta decisión también está el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, y el presidente de Egipto, al-Sisi, con el que Trump estuvo reunido antes de hacer el polémico anuncio. Pero no es la primera vez que la ciudad sagrada se ve marcada por la violencia. Entre 1987 y 1993 estalló la primera intifada, la de las piedras, que dejó miles de muertos entre ambas partes. La segunda fue entre el 2000 y el 2005, cuyo motivo fue la visita por aquel entonces del líder de la oposición israelí, Ariel Sharon, a la explanada de las mezquitas en medio de la negociación sobre el futuro de Jerusalén. Desde entonces han sido múltiples las ocasiones en un conflicto que no parece tener fin.
Mañana profundizaremos más en esta cuestión para saber que Trump tiene sus razones, evidentemente. Pero había dicho yo antes que teníamos una novedad importante. La Corporación Municipal de Podemos Alcalá de Henares al banquillo, por prevaricación nada menos. Y con nosotros un concejal de Alcalá de Henares, Rafael Ripoll. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, 4 concejales de la marca blanca de Podemos en Alcalá de Henares, que allí se denomina Somos Alcalá, pues han tenido que sentar ante el juez, y espero que esto se repetirá en sucesivas veces, acusados, como se dice ahora, investigados, sí, lo que antiguamente era imputados, acusados de prevaricación administrativa. ¿Cómo han llegado a esto? Bueno, pues estos que venían representando a la gente contra la casta, al principio de la legislatura decidieron que tenían que bajarse el sueldo. Bien, todos aplaudimos esa decisión, hay que bajarse el sueldo, efectivamente. Pero ellos decidieron que esa parte del sueldo que se bajaban no pensaban renunciar a ella. Hacen alarde de que prescinden de esa parte del sueldo, pero esos 40.000 euros anuales ellos deciden que se lo tienen que dar a asociaciones de amiguetes. Ya. Y eso es lo que ha ocurrido, que ha habido concursos de subvenciones públicas para asociaciones y ONGs en la ciudad, y ellos han votado y han formado parte del tribunal que decide a quién se da esas subvenciones, y casualmente 5 asociaciones, entre los que hay miembros de Podemos, se han llevado esos 40.000 euros. Eso se llama prevaricación normalmente, sí. Eso se llama prevaricación. Eso se llama tener una cara, pero de mármol. Y representan perfectamente lo que es la moneda de los tramposos del oeste, que tenía 2 caras. Una cara es la de busco el aplauso de la gente porque me bajo el sueldo, pero la cara verdadera, la auténtica, es la de que no pienso renunciar a eso y se lo voy a dar a mis amiguetes. Hasta tal punto que en mensajes de telefonía móvil que han salido a la luz, porque además hay una guerra interna entre ellos, hay una guerra entre rejonistas y oficialistas. Sí, claro, por supuesto. Y estos son los rejonistas. Y afecta también, claro, el reparto de prebendas. Entonces, un oficialista ha dado salida a esos mensajes de Telegram en los que ellos reconocen que cómo van a dar subvenciones a... Eso es lo que ha pasado. Nada menos. Bueno, pues esto es la nueva política. Nosotros tenemos que marcharnos ya. Luego el tiempo. Presta atención porque lo de la ciclogénesis explosiva no es ninguna broma. Y después, tiempos, pero modernos. Rafa Ripoll, muchísimas gracias. Alba Vila, un placer. Hasta mañana. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. El tiempo. Tras el paso de la borrasca Ana, este martes van a ser noticia las temperaturas, descenso de las temperaturas mínimas, y es que a primeras horas nos vamos a volver a encontrar con heladas en gran parte del interior de la península. De hecho, van a ser especialmente fuertes en zonas de montaña, hasta 6 grados bajo cero en áreas de los Pirineos o 9 grados negativos en el sistema central. Y en el cielo, ¿qué nos vamos a encontrar? Tras el paso de ese frente asociado a la borrasca, mucha más calma. Seguiremos, no obstante, con precipitaciones no solo el martes, sino toda la semana en áreas del Cantábrico y también del norte de Galicia, donde van a ser persistentes. De hecho, pueden ser en forma de nieve en áreas de los Pirineos y también de la cordillera cantábrica. No descartamos también algunos chubascos en Cataluña y al norte de las Islas Baleares. Y especial atención al archipiélago canario. Allí tenemos avisos tanto por fenómenos costeros como por viento y precipitaciones. Y en cuanto a las temperaturas, las máximas también bajan en la jornada de este martes y lo hacen de forma prácticamente generalizada. Para el miércoles seguiremos sacando el paraguas en el Cantábrico. Aunque estas lluvias van a ser algo más débiles, no descartamos también que puedan extenderse a otros puntos del interior norte peninsular. En el resto, cielos bastante despejados, y en Canarias poco a poco esas precipitaciones van a ir restando importancia, aunque seguiremos con fenómenos por avisos costeros, con unas temperaturas mínimas que a primeras horas van a seguir siendo gélidas y unas máximas que, ya lo veis, no varían demasiado. Para el jueves, precipitaciones más intensas en el Cantábrico, de nuevo vuelven a cobrar fuerza en puntos del norte de la península. Vamos a ver más nubosidad en general en todo el país, lo cual nos va a avecinar algunos cambios que llegarán de cara a la jornada del viernes. El viernes un nuevo frente nos va a afectar y nos va a dejar precipitaciones prácticamente generalizadas en gran parte de España. Unas lluvias que poco a poco a lo largo del fin de semana van a ir remitiendo y se van a quedar tan solo restringidas al punto del extremo norte de la península. Volvemos en 4 minutos.
Estimado inversor, DEGIRO está trabajando para convertirse en el mayor broker de España, ofreciendo prácticamente todos los mercados del mundo con las tarifas más